Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con la resolución de preguntas, perdón, con las perlas del grupo Galeno, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre los tipos de respiración, perdón, sobre la transferencia del CO. Ustedes saben que el CO, o una forma de medir el espesor, ¿sí? El espesor, la velocidad de difusión entre el alveolo y el capilar es a través de la transferencia de CO. Entonces, lo que se hace es ver cuál es la velocidad que pasa el CO a través de la membrana, que mide 0.3 micras, ¿sí? Que mide 0.3 micras, y a través de esta podemos ver si está pues aumentado o disminuido la distancia de transferencia. Entonces, en los problemas intersticiales, como fibrosis pulmonar, por ejemplo, se encontrarán pues más o disminuido la transferencia del CO, ¿no? Muy bien, los tipos de respiración. Tenemos cuatro tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tipo 1 es la que está relacionada ¿sí? a la hipoxia o la disminución de CO2, la tipo 2 al aumento del PCO2, ¿sí? La tipo 3 relacionado a microtelectasias, ¿sí? Y la tipo 4 relacionado a problemas de shock, ¿sí? A problemas de shock. Entonces, son cuatro los tipos de insuficiencia respiratoria los que tenemos. Ahora, en algunos casos, la tipo 3, en otras clasificaciones, ustedes la van a encontrar como mixta, ¿sí? Como mixta. Entonces, este tipo, o la mixta, lo que representa es pues de que el paciente está con una disminución de CO2 y aumento de PCO2, ¿sí? Aumento de PCO2. ¿Qué más? El AGA. El AGA, como recordarán, es una forma de medir el medio interno de un paciente y las variables que mide, ¿sí? Las variables que mide la gasometría es el pH, el PCO2, el PO2, ¿no? No mide, ojo, el bicarbonato. El bicarbonato es un cálculo a partir de todas las mediciones que se hace por AGA. Entonces, el bicarbonato es resultante de, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los valores normales de pH en un paciente? Es 7.4 más menos 0,04, ¿no es cierto? El PCO2 es 40 más menos 4 y el PO2, bueno, es más de 85 obviamente, y el bicarbonato es 24 más menos 2, ¿sí? Ahora, tenemos un parámetro adicional que debemos de recordar siempre en gasometría, que es el anion gap, que es más menos 2, ¿sí? Más menos 2, más menos 2. Muy bien. Ahí está. Listo. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2? Todas las causas que ocasionan insuficiencia respiratoria tipo 1 serán pues las parenquimales, ejemplo, neumonía, problemas de fibrosis, neumoconiosis, neumonías intersticiales, etc., ¿no? Serán las primeras causas. Todas aquellas que puedan alterar el BQ, es decir, la ventilación-perfusión, podrán ser pues causas de insuficiencia respiratoria tipo 1. En cambio, las tipo 2 son relacionadas básicamente al sistema nervioso central y a la bomba. Si nosotros tenemos un paciente con Guillain-Barré, tenemos un paciente con miastenia gravis, donde hay una debilidad importante, o pacientes con botulismo también, o pacientes que tienen problemas neurológicos severos centrales como TEC severo, pues tendrán dañados los centros respiratorios, que ya lo hemos tratado en la anterior clase, y producirán pues hipoventilación, y la hipoventilación lo que va a suceder, lo que va a ocasionar es aumento de niveles de PCO2, ¿no? De PCO2. Muy bien. Entonces, de esa manera. Ahora, voy a aprovechar esta diapositiva para poder explicarles un poco acerca de la otra división de insuficiencia o de alteraciones de la ventilación-perfusión. Alteraciones de la ventilación-perfusión. Entonces, nosotros podemos tener la ventilación-perfusión, como saben, lo ideal es que sea 1, ¿no es cierto? Pero puede existir contextos en donde la ventilación esté bien y al contrario,
en donde la perfusión esté alterada, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros tenemos pacientes con alteración de la ventilación, es decir, el alveolo, ¿sí? El alveolo está dañado y la perfusión es adecuada, a esto nosotros, ¿sí? A esto nosotros lo vamos a denominar shunt. Entonces, todo lo que nos altere el alveolo, nosotros le vamos a denominar shunt. Ejemplo de ocupación alveolar será pues de que el alveolo se llene de pus, se llene de sangre, se llene de agua, se llene por últimos de proteínas, ¿no es cierto? Es decir, un distrés respiratorio, una neumonía pulmonar, una neumonía, una hemorragia alveolar difusa, o de pronto un paciente lleno de agua, un semiahogado, podrán ocasionar shunt, ¿no es cierto? Este es un tipo de insuficiencia respiratoria, en donde el capilar está permeable, pero el alveolo está indemne. El otro tipo es en donde yo voy a encontrar al alveolo que está patente, pero el capilar va a estar alterado. Y esta alteración se puede dar de dos tipos. Uno, porque esté obstruido, ¿sí? Totalmente el capilar, y la otra es porque el capilar se ha colapsado debido a un agente externo. Entonces, en la primera opción, en donde el capilar está obstruido totalmente, ¿sí? Ejemplos de esto serán pues embolias, todas las embolias que puedan ocasionar y obstruir los capilares, las tromboembolias pulmonares a la cabeza. También podrán producirse embolias de grasa o de cuerpos extraños, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros mecánicamente obstruir el capilar, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que tiene un asma casi fatal, en donde los alveolos se están distendiendo en cada ciclo ventilatorio, pero el problema es que el paciente no puede expirar, los alveolos, conforme va el paciente inspirando cada vez más, lo que va a suceder es que va a haber una retención de volumen tidal. Y eso lo que ocasiona finalmente es hiperinsuflación del alveolo, y pues son como globos que se quedan inflados unos con otros, y obviamente lo que pasa alrededor de ellos, que en este caso serían los capilares, pueden quedar colapsados. Por lo tanto, el asma casi fatal, el EPOC exacerbado severo, podrían ocasionar este tipo de problemas, colapso de los capilares, y esto podría ocasionar este problema que se denomina espacio muerto, ¿sí? Espacio muerto. Muy bien. Para terminar lo explicado hace rato, ¿sí? Solamente decirles que un paciente con shunt, si estamos hablando de ocupación alveolar, entonces va a haber alteración de los alveolos, ya que están ocupados, pues yo veré una placa radiográfica blanca, ¿no es cierto? Si es que tiene un shunt severo, un edema pulmonar severo. En cambio, en un paciente que tiene espacio muerto, ejemplo TEP, ¿sí? Lo que nosotros vemos es un pulmón casi normal, ¿no? Es un pulmón negro en realidad. Entonces, es así, es que se va a ver el espacio muerto, ¿sí? Esto es importante con miras a reconocer, por ejemplo, una placa radiográfica adecuadamente. Ya sabemos que la insuficiencia respiratoria tipo 3 se relaciona a microatelectasias y que la tipo 4 se relaciona a hipoperfusión, ¿no es cierto? Muy bien. Que es shock, ¿no? La hipercapnia aguda, ¿qué requiere? La hipercapnia aguda, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré o miastenia gravis exacerbada, ¿qué es lo que requiere ese paciente? Lo que va a requerir ese paciente es monitoreo, ¿no es cierto? Pero no solamente va a necesitar monitoreo de los signos vitales, dentro de ellos incluimos a la saturación de oxígeno, no solamente eso, sino lo que también va a requerir es una toma de gasometría, ¿sí? Y si los pacientes tienen una exacerbación de su miastenia gravis, probablemente en algunos casos incluso hasta intubación. Y dependiendo del caso, claro, seguramente hasta plasmaféresis. Muy bien. El síndrome de distrés respiratorio. El síndrome de distrés respiratorio es una enfermedad inflamatoria básicamente que ocasiona un problema de permeabilidad a nivel de los alveolos y acumulación también hasta de proteínas. El diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio
tiene unos criterios, ¿no? El paciente tiene que haber estado expuesto 7 días a este problema, tiene que pues tener una placa radiográfica con infiltrado bilateral. Adicionalmente, ustedes tienen que haber descartado que el problema es cardíaco, ¿sí? Que el problema es cardíaco. El paciente con distrés respiratorio no es un paciente cardíaco, ¿sí? Por eso tienen que descartarlo. Y la forma de descartarlo es realizándole una ecografía, ¿sí? Y el otro criterio para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es hacer la relación o tener la relación de PAFI. El PAFI es una forma de ver de cómo está el chant del paciente, ¿no? El PAFI entonces es una forma de ver de cómo está el chant del paciente, ¿sí? Listo. Entonces, el PAFI, si está menos de 300, ya cumple criterios junto a los otros que hemos indicado de síndrome de distrés respiratorio. Este es un resumen de lo que acabamos de